Bendiciones, gracia y paz para todos. Quiero desearles que la paz del Señor esté reinando en cada uno de ustedes. En el día de hoy me propongo a llevar un tema muy interesante. El tema se titula ¿los tatuajes son bíblicos o son antibíblicos? En ese tema vamos a conversar en el día de hoy. Antes de proseguir, quería pedirle que usted, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, pueda hacerlo. Active las notificaciones para que sea siempre avisado de todos los materiales que estamos subiendo a través de nuestro canal. Si le gustó el tema, recomiéndelo para un amigo también, para que otras personas puedan escuchar estos temas que siempre son basados en la palabra del Señor. Vamos a hablar de un tema en el cual tenemos que posicionarnos. Los tatuajes son de Dios, la Biblia los prohíbe. Realmente puedo ser condenado por Dios, ¿es pecado, no es pecado el tema de los tatuajes? Entonces lo vamos a analizar desde el punto de vista de las Escrituras y ahí usted va a sacar sus propias conclusiones. Vamos a ser equilibrados en este tema. Vamos a hablar lo que realmente la Biblia nos dice sobre el tema de los tatuajes. Voy a dividir este video en tres partes. La primera parte, una parte introductoria, que nos va a hablar un poco sobre lo que es el origen de los tatuajes, cómo surgió, el tiempo, la data. En la segunda parte vamos a conversar un poco sobre el contexto de ese tan discutido texto que sale en Levítico, que se encuentra en Levítico capítulo 19, versículo 28, sobre la prohibición, el texto que se usa para prohibir hacerse tatuajes en el cuerpo. ¿Okay? Y en la tercera parte vamos a tomar en cuenta unas consideraciones importantes al momento de una persona tatuarse, o si usted tiene en su pensamiento tatuarse, usted pueda tomar en cuenta estas consideraciones importantes. Bien, esta primera parte, que es la parte introductoria de nuestro tema de hoy, ¿son bíblicos los tatuajes? Bien, los tatuajes, como todos sabemos, son conocidos en múltiples culturas. El registro más antiguo sobre los tatuajes data de 5.300 años atrás. En 2019, en un glaciar congelado, en una investigación, un hallazgo que se registró, fue encontrado congelado un cazador de la era neolítica. Y este hombre que encontraron tatuado, él tenía múltiples tatuajes en las rodillas y en sus espaldas. Imagine, y ese hallazgo que encontraron databa de 5.300 años atrás. Vea lo antiguo que es los tatuajes en todas las culturas. En el antiguo Egipto, por ejemplo, las personas se tatuaban por varios motivos. Para demostrar valentía, la persona que se tatuaba era tenida como una persona valiente, ya que los tatuajes no eran de la manera como son ahora. Los tatuajes, las personas se abría una herida en el cuerpo, se abría realmente una herida y dentro de esa herida se colocaba una tinta que desenvolvieron en ese tiempo y entonces la piel quedaba marcada. Entonces la persona que se tatuaba demostraba eso, valentía. También había una creencia supersticiosa de que los tatuajes podían proteger a la persona de enfermedades o podían proteger a la persona de ataques. ¿Okay? O de algún peligro. Era más que todo una visión supersticiosa. Ya los griegos y los romanos, ellos lo usaban más para demostrar posición social y rangos militares. En Japón, por ejemplo, se utilizaba más para marcar a criminales. Después, en el mismo Japón, con el pasar del tiempo, se comenzó a tener, los tatuajes comenzaron a tener un carácter más supersticioso, ya que se dice que los tatuajes, las líneas, sobre todo en las cejas, las líneas de orientación, la inclinación, la curvatura, ellas determinaban algo sobre lo que tenía que ver con el carácter de la persona. Entonces, fue tomando un valor supersticioso. Hoy en día ya no es tan estigmatizado el tema de los tatuajes como antes. La sociedad ha ido evolucionando y con este avance tecnológico y el acceso a la información, las personas han ido investigando sobre eso. Si usted entra, por ejemplo, en Google, usted va a ver miles, millones de búsquedas sobre eso. Lo que quiere decir que las personas quieren saber si realmente es o no es aprobado por Dios. Nosotros aquí no vamos a ser el juez que va a dictaminar. Vamos a someternos a lo que la Biblia realmente nos habla.
Y como principio hermenéutico, donde la Biblia nos habla, nosotros hablamos, y donde la Biblia calla, nosotros también vamos a callar. Bien, normalmente las personas se tatúan por diferentes motivos. Puede ser para inmortalizar un momento feliz o triste de su vida, ¿cierto? Puede ser también para recordar a una persona especial que falleció o una persona que fue especial en su vida. Por ejemplo, también dos personas que se amaron mucho en un tiempo se tatuaron el nombre como una señal de que se amaban. Eso lo hacen. Las personas a veces no tienen ese pensamiento en el momento, pensar en el futuro. De repente sintieron eso en el momento y lo hicieron. ¿Okay? Puede ser un motivo. En el caso de las mujeres es más para resaltar un tipo de un embellecimiento corporal. Y en el caso de los hombres, ellos lo utilizan más para demostrar ciertas cualidades que de repente pueden estar careciendo o para demostrar cierta pertenencia a un grupo social X. Algunos psicólogos, con el estudio del tiempo, los psicólogos han sido estudiados por, los tatuajes han sido estudiados por psicólogos, criminólogos, ¿ok? Y ellos cada quien tiene su explicación sobre eso. Se han estudiado, uno de los más grandes expositores sobre lo que es el estudio del comportamiento humano. En los años de 1800, Cesare Lombroso, que es uno de los padres de la criminología o de la criminalística, ellos estudiaron eso en las diferentes sociedades y encontraron que los tatuajes sirven como una herramienta de expresión para personas que, por ejemplo, son introvertidos, que no saben cómo manifestar ciertas cosas. A ellos se tatúan. Ellos se tatúan para demostrar ciertas cualidades, ¿ok? Y con el tiempo se ha venido viendo también que los tatuajes ellos tienen cierto significado. El tipo de tatuaje, que si las rosas, que si un delfín, que si un animal, aún la posición donde el tatuaje es realizado tiene una explicación psicológica y también tiene una explicación desde el punto de vista de la criminología. Bien, pero es una práctica milenaria, pero ¿es realmente bíblica? En la Biblia existen algunas referencias sobre el tatuaje, prohibiendo, aprobando, existe. Bien, la Biblia tiene pocas referencias sobre el tema. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos de una manera general 4 escasas referencias. Una de ellas se encuentra en Levítico 19:28, que es la que vamos a desenvolver de aquí a poco, leer y estudiar en el contexto. Otro de esas referencias se encuentra también en Levítico 21:5 y en Deuteronomio 14:2. Y más adelante encontramos una referencia en el libro de Reyes, donde vemos la historia de el profeta Elías, ¿no? Una historia que vamos a narrar de manera sucinta más adelante. Entonces, el cristiano, existe en la Biblia la prohibición expresa de que el cristiano debe o no debe tatuarse. Nosotros encontramos que el Nuevo Testamento calla al respecto. El Nuevo Testamento no dice expresamente que el cristiano debe o no debe tatuarse. Yo, Joyce Sánchez, particularmente no me gustan los tatuajes. No soy amante de este tipo de arte, como le llaman hoy día. No me gusta. Y yo quisiera poder decir que realmente es pecado. Quisiera poder encontrar un texto que lo diga. Solo que yo estoy, como intérprete de la Biblia, obligado a decir lo que realmente la Biblia dice. Y no lo que yo quiero decir o lo que yo quiero expresar. Vamos a enseñar qué es lo que realmente dice la Biblia con respecto al tema de los tatuajes. Entonces debemos saber, por ejemplo, que la Biblia está dividida en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Un Antiguo Pacto y un Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto, que tiene que ver más con las leyes dadas a la nación de Israel, todas específicamente hacia la nación de Israel, que está compuesta por 613 mandamientos de la ley, como si fuera una constitución que ellos tenían que cumplir. Haciendo eso, vivían y agradaban al Señor. Y el nuevo pacto que se introduce porque ya no es solamente para la nación de Israel, es un nuevo pacto con la nación de Israel, pero que incluye otras naciones que no son de la nación de Israel, a saber, los gentiles, ¿ok? Para los cuales no tienen estos 613 mandamientos ni están obligados a cumplir estos mandamientos de la ley. Entonces, yo, como les dije, quisiera poder decir, mira, sí o no. Cuando mis hijos me preguntan, papá, ¿es malo usar un tatuaje o no es? Yo quisiera decirle, hijo, es pecado. Pero no puedo decir lo que la Biblia realmente nos dice. Cuando nosotros estudiamos un tema como este, donde la Biblia
expresa algunas cosas, pero no está explícitamente contenido diciendo, mira, es prohibido. El tal texto dice, sí, por ejemplo, no matarás. Es prohibido matar, la Biblia lo dice, no matarás, no adulterarás. Esas cosas están bien establecidas. Cuando nosotros nos encontramos un tema que no está bien establecido, que no está bien claro, que no está tácitamente prohibido, yo tengo que juzgar el tema desde el punto de vista de la ética cristiana y de la conciencia cristiana. Lo que estoy queriendo decir con esto es que es una decisión propia de cada ser humano. Yo no puedo decir el tatuaje es pecado, porque el tatuaje en sí mismo, él no tiene una connotación pecaminosa. El tatuaje en sí mismo, él no tiene el poder de llevar al creyente al infierno, ni poder, no puedo por la Biblia clasificarlo como pecado. Pero sí existen algunas consideraciones que yo debo pensar, o la persona que quiere tatuarse debe pensar al momento de hacerlo. Por ejemplo, debemos evaluar las intenciones de nuestro corazón, la Biblia lo enseña. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. La intención, el tatuaje no sería malo, no es pecado, pero la motivación, que puede ser una motivación correcta, eso sí puede ser pecado. ¿Qué es lo que me está llevando realmente a hacerme un tatuaje? Eso es importante. Segundo, debo considerar que nuestros cuerpos han sido redimidos y pertenecen a Dios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y que nuestros cuerpos pertenecen al Señor. En 1 Corintios capítulo 6, el versículo 19 y 20 específicamente, ellos hablan un poco de esto. Entonces, si yo soy templo de Dios, ¿hasta qué punto yo puedo hacer esas modificaciones en mi cuerpo? ¿Hasta qué punto un tatuaje puede afectar mi vida espiritual o no? Yo debo considerar eso. En tercer lugar, debo considerar que somos representantes del Señor aquí en la tierra. Según a los Corintios dice que nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces, como embajador en la tierra, se me vería bien un tatuaje, sería correcto. Son consideraciones que debo tomar en cuenta. Debo también pensar, número 4, en el futuro. Estaré consciente de que esto me va a durar para el futuro. En el futuro yo podré estar contento con esto, podré quitarlo de mí. Ahora existen técnicas para retirarlo. Antiguamente no existían estas técnicas, pero me afectará en el futuro, afectará mis relaciones personales, afectará mi relación con la sociedad, afectará aún para yo conseguir un empleo bueno o en el área laboral me afectará. Número 6, también debo entender un principio bíblico importante para juzgar todo lo que la Biblia no expresa, todo lo que la Biblia no dice expresamente. Como por ejemplo, el principio de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré llevar de todas las cosas. Es un principio importante. Es decir, yo no puedo, yo como cristiano soy libre y voy a hacer lo que me da la gana. No, calma. Calma, amado. Entonces todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo debo pensar, ¿realmente me es conveniente hacerme un tatuaje? Yo debo considerar todas estas cosas al momento de hacerlo. ¿Ok? Es importante en esa primera parte. Ya vimos la parte introductoria sobre este tema y algunas consideraciones a tomar en cuenta que la Biblia realmente sí las expresa al momento de si estoy pensando en realizar un tatuaje quiero saber si el tatuaje realmente es pecado o no es pecado. En esta primera parte, eso es lo que vamos a conversar sobre eso. Como segundo lugar, vamos a hablar del contexto. El contexto es muy importante porque es lo que realmente la Biblia dice y lo que realmente la Biblia quiere decir. Aquí nosotros vamos a someternos a lo que realmente la Biblia dice. Entonces vamos allá. Levítico, capítulo 19, versículo 28. No cortaréis el cabello de vuestras sienes, ni dañarás la punta de vuestra barba, versículo 27, versículo 28, y no harás sajaduras en vuestro cuerpo, es decir, no harás marcas en vuestro cuerpo por un muerto. Vea, no harás sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna, yo Jehová. En el contexto de lo que nosotros venimos conversando aquí, el contexto comienza en el capítulo 19. Levítico es la ley del Señor. Levítico es la ley del Señor dada a la nación de Israel. Veamos el capítulo 19, versículo 1, lo que la Biblia dice. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿A quién está hablando allí? A nosotros, los venezolanos, a los brasileños, a los latinoamericanos. Le está hablando a los gentiles.
No, aquí dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Yo tengo que entender que el capítulo 19 y los capítulos anteriores, todos están siendo dirigidos a una nación. Él está diciendo así, habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces los que no son de la congregación de los hijos de Israel, no aplica esta palabra para ellos. Dice el Señor, y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y entonces comienza a hablar allí sobre toda una serie de normas y reglas, sobre la vida social, religiosa, política, cómo eran las ofrendas que ellos tenían que hacer, que tenían que guardar el sábado, un montón de cosas que ellos tenían que hacer cuando hacían las plantaciones. Es decir, el Señor comienza a hablarle a ellos sobre cómo ellos iban a organizar su vida política, religiosa y social, sobre las fiestas que ellos iban a celebrar y todo eso. Y luego viene el versículo, los versículos que estamos tomando en cuenta. En este caso el 27 dice que no se cortarán el cabello de vuestras sienes, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Entonces el Señor le está hablando aquí a los hijos, a la congregación de los hijos de Israel y no a más nadie. Porque el Señor quería que fuera una nación santa diferente. Entonces, si nosotros queremos aplicar todo esto tácita y expresamente, como lo está diciendo el versículo, entonces el versículo 27 también aplica. Entonces, todos los versículos anteriores al capítulo 19 también aplican. Tenemos que aplicarlo expresamente como está ahí entonces. Y un montón de cosas que están aquí. Si queremos aplicar eso, vamos a aplicarlo. ¿Y qué vamos a encontrar? Una imposibilidad de hacerlo, porque precisamente el nuevo pacto surge porque ese viejo pacto basado en todas esas leyes humanas no perfeccionaron a los que practicaban ese sistema de ley. Por lo tanto el Señor tuvo que romper con eso, traer un nuevo pacto basado en la gracia, en la salvación por fe, y en ese nuevo pacto que fueron incluidos los gentiles, todos los que no son de la nación de Israel, a ellos se les dio solamente unos mandamientos, que se guardaran de los ídolos, de la idolatría, de comer cosas de ahogado, de sangre, y que se guardaran de las fornicaciones y de todas esas cosas. Entonces, pero no se le dice nada en referencia a estas cosas. El otro texto que habla sobre esto es el libro de más adelante, en el mismo Levítico, capítulo 21, el versículo 5, dice así: no se raparán la cabeza, ni se cortarán la punta de la barba, ni en el cuerpo se harán incisiones. Otras versiones dicen, no se harán tonsura en la cabeza, y no se harán rasguños. El texto de Levítico 21, 5, en la versión de la lengua portuguesa dice, no se harán rasguños, no se harán marcas en el cuerpo por un muerto. Vea que el contexto me está hablando en este sentido, que no se debe hacer nada de esto por un muerto. Luego en Deuteronomio, el capítulo 14, en el versículo 12, vamos a ver, en Deuteronomio 14, 12, dice que no se deben cortar ni rapar la cabeza en señal de luto. Ahí está hablando específicamente a los sacerdotes. Deuteronomio 14, 2, dice así: hijos soy de Jehová vuestro Dios, no os haréis incisiones, ni os raparéis entre los ojos por causa de un muerto, porque eres pueblo santo de Jehová, y el Señor te ha escogido para que seas un pueblo singular, quiere decir diferente, de entre todos los otros pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor le está diciendo que no hagan eso en favor de los muertos. Vea que los tres textos que hemos tomado en cuenta siguen esa línea. No se hagan marcas por un muerto. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vemos en la Biblia, vemos cómo las naciones que estaban alrededor de la nación de Israel tenían estas prácticas de raparse la cabeza por un muerto, de marcarse y sajarse así el cuerpo hasta sangrar por un muerto. Eran costumbres paganas con las cuales el Señor no estaba de acuerdo. ¿Cómo podemos entender esto? Porque en Primera de Reyes, en el capítulo 18, el versículo 28, la Biblia narra una historia sobre la historia del profeta Elías. Elías fue perseguido por unos profetas y él los llamó y los retó. Dijo, vengan entonces, vamos a ver quién es realmente Dios. Se reunieron todos los profetas de Baal o los Baales, ¿ok? Porque eran varias naciones, los amorreos, las diferentes naciones que estaban alrededor, cada uno tenía una versión diferente de Baal, por eso se le llamó los Baales y Acera. ¿Ok? Entonces eran esos dioses que esas naciones adoraban.
Entonces él los llamó y los retó y les dijo, vengan y vamos a clamar. El Dios que responda por fuego, ese será el Dios. Y ellos comenzaron a clamar y comenzaban a gritar y se sajaban hasta que la sangre se derramaba en nombre de Baal, en nombre de Baal. Y vea que el texto dice, como ellos acostumbraban, conforme a sus costumbres. Vea lo que dice el texto. Elías y los profetas de Baal, ellos gritaban, los profetas de Baal gritaban y se sajaban y daban voces altas, conforme a sus costumbres. Vea que eran costumbres de pueblos paganos. Lo hacían en nombre de Baal, que era un dios cananeo y fenicio. Entonces el Señor les dice, no impriman en vuestro cuerpo señal alguna. El texto está enseñando, los 3 textos que hemos tomado en cuenta, dice que no debe hacerlo por un muerto, en favor de un muerto. Entonces si una persona se hace una marca en la piel, un tatuaje, alguna flor, una imagen que la persona quiera, ¿cierto? Porque lo consideró bonito. Ya sabemos que también en este sentido, y es importante aclarar, voy a hacer un paréntesis, hay también los excesos. Es importante nosotros saber que existen excesos que nosotros no podemos también, hay límites que no se deben atravesar. Hay el límite entre lo permitido y lo que es conveniente. Entonces yo tengo que tener esa mesura para poder, vamos a mesurar qué es lo que es correcto, vamos a pesar, vamos a ir, ¿ok? Estableciendo esos límites. Si alguien hace eso, se coloca una marca, alguna cosa, pero no es a favor de un muerto, ni es porque eso representa nada, simplemente porque le gustó. Yo no puedo venir y decir por la Biblia, usted está en pecado. No puedo hacerlo, porque el texto no me lo dice. El texto me está diciendo que ellos no deben hacer eso a favor de un muerto. Y eso porque en aquel tiempo las naciones lo hacían porque a favor de los ídolos, clamaban a sus dioses y se cortaban para que a sus dioses no les respondieran. ¿Cuál fue el resultado? Evidentemente esos dioses no les respondieron. El Señor respondió en fuego, el fuego consumió el sacrificio y el Señor le dio una gran victoria a Elías y se demostró que Jehová, el Señor, era el Dios de la nación de Israel. Entonces, en este contexto que nosotros venimos hablando, tomando en cuenta estos 3 textos y estos 4 textos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no tiene textos sobre el tema en cuestión, entonces nosotros encontramos que no podemos, por esos textos que acabamos de leer, decir que es prohibido, porque la Biblia no lo prohíbe. Y le está hablando exactamente a la nación de Israel. Entonces es importante nosotros no hablar donde la Biblia no habla y hablar donde realmente la Biblia habla. Entonces, por los textos que hemos leído del Antiguo Testamento, la Biblia no dice que sea pecado. Y, en tercer lugar, vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones. Ya estudiamos el origen, ya estudiamos el contexto y ahora vamos a ver algunas consideraciones como último punto sobre qué piensa realmente la persona o qué debe pensar una persona que se va a realizar un tatuaje, se quiere hacer una marca en el cuerpo. En vista de que la Biblia no enseña que es pecado, ahora yo debo tomar en cuenta otras consideraciones. Usted debe ¿qué? Evaluar el riesgo-beneficio. ¿Realmente me beneficia? ¿Eso realmente me va a beneficiar a mi vida? ¿Me va a traer algún beneficio espiritual? ¿Me va a traer algún beneficio en mi familia? Mi mamá, mi papá, los que me rodean, los que me aman, ¿aprueban realmente que yo me haga eso? Porque ya que es una decisión personal, sin embargo yo tengo una vida social que debo respetar. Debo respetar si mi papá, soy menor de edad por ejemplo, mi papá no le gusta, a mi mamá no le gusta, yo debo respetar eso, porque yo debo sujetarme a mis padres. ¿Correcto? Entonces debo establecer esos principios. Vamos a evaluar el riesgo, beneficio. Vamos a evaluar el futuro, tomando en cuenta que de repente ahorita es la moda del momento y quise tatuarme, pero en el futuro me traerá alguna consecuencia. Realmente eso me va a afectar mi futuro, me va a afectar mis relaciones laborales, me va a afectar mis relaciones sentimentales, mi vida social. En tercer lugar, evalúe la intención, porque si de repente su intención no es usted sentirse mejor con eso, o de repente su intención es quererse parecer a las personas del mundo, o quererse parecer a las personas a un grupo de personas X que tienen esa señal como marca de pertenecer a ese grupo, evalúe bien su intención, porque el Señor cuando venga, la Biblia enseña que el Señor evalúa las intenciones del corazón. A veces hacemos cosas y parece que está todo bien, pero cuando evaluamos la intención de esa persona, ahí decimos, bueno, la intención no es correcta, la motivación es incorrecta. Y evalúe de qué manera influirá eso en su vida, no solamente en este presente, sino también en su futuro.
Imagínense una persona que se tatúa una cosa en todo su pecho o que se tatúa la cara. Vea, si en el futuro usted ya no quiere usar más eso, no tiene que pagar caro para poder retirarse un tatuaje con esas nuevas técnicas actuales. ¿Ok? Son procedimientos caros, costosos y no son de un día para otro. Evalúe eso, en qué manera eso influirá en mi vida en el futuro. Cuarto punto, evalúe si eso es realmente la voluntad de Dios. Si realmente le beneficia, le va a beneficiar eso. Es la voluntad de Dios. Haciéndome este tatuaje, ¿voy a agradar a Dios realmente? Piense eso. Entonces, aún sabiendo que la Biblia no lo prohíbe, es importante tomar en cuenta esto. Vea, si usted pertenece a una iglesia, a una denominación X, a donde están prohibidos los tatuajes, no se salga de la autoridad, respete esas opiniones, aún sabiendo que la Biblia no lo prohíbe, pero en mi iglesia, en la federación, la organización donde yo estoy, es prohibido. ¿Ok? Lo que está mal es decir que la Biblia lo prohíbe. Ahora, existen normas de convivencia. Aquí en esta iglesia se prohíben los tatuajes. Usted no vaya a rebelarse contra la voluntad del Señor, no se vaya a rebelar contra sus líderes. Respete eso mientras usted está bajo esa cobertura de esa organización. Solo respete a sus líderes, respete a su pastor. No vaya a entrar en conflicto con eso, no vaya a entrar en contienda con esas personas por causa de eso. Con el ministerio, con la federación. Porque usted pertenece a ese ministerio, respete esas normas. Es simple. Y es importante que si su decisión definitivamente es hacerse un tatuaje, es importante que usted sienta paz. Amado, sienta paz. Sienta paz, no vaya a hacer algo con la duda. Porque la Biblia dice que lo que proviene de duda es pecado. Entonces, sienta paz y siéntase decidido realmente si es que esa es su decisión. ¿Ok? Y otra cosa, es importante como últimas recomendaciones, no satanice lo que la Biblia no prohíbe. Algunos sectores religiosos han satanizado eso utilizando esos textos fuera de contexto. Pero ya hemos estudiado según esos textos que la Biblia realmente no prohíbe en sí. No prohíbe. Ahora, si yo, por ejemplo, cuando les digo a mis hijos, les enseño esto, ellos saben que no es pecado, pero les digo, realmente te conviene. Por ejemplo, mientras ellos estén bajo mis cuidados, yo voy a evitar que ellos se tatúen, porque personalmente a mí no me gusta. Pero por el hecho de que a mí no me guste, yo no puedo satanizarlo. No puedo decir que la Biblia lo dice que es pecado porque estaría faltando a los principios de interpretación a la Biblia, estaría mintiendo. Y no es correcto como ministro mentir. Como les digo, yo quisiera encontrar un texto que diga es pecado, porque a mí no me gusta y yo lo veo, particularmente Joyce Sánchez, yo no lo veo muy bien, pues una persona tatuada. Pero no puedo decir que la Biblia lo prohíbe. ¿Ok? Es una decisión muy personal, es una decisión de cada quien. Otra cosa, es muy importante usted cultivar una relación de espiritualidad. El Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, Él es el que va a determinar si eso es bueno para usted. Porque de repente el tatuaje a una persona no le es malo, pero para usted siente que si usted atraviesa ese límite, usted puede llegar al término de la mundanalidad. Entonces, no atraviese ese límite, porque en la relación que el Espíritu Santo tiene con usted, que es personal y que no depende de los otros ni del pastor, porque ni siquiera el pastor tiene la autoridad para decirle a usted no se haga tal tatuaje, es una decisión personal. Pero si usted cultiva una relación con el Espíritu Santo, miles de personas pueden hacérselo, pero si el Espíritu Santo le hace sentir a usted en esa relación íntima con Él que no se lo haga, siga ese querer del Espíritu Santo, porque el Señor conoce muy bien su corazón y sabe que de repente eso puede representar para usted una inclinación al mal. ¿Okay? Así como el tema de los maquillajes que hablamos en uno de los otros temas. Hay personas que eran adictas al maquillaje, que podían quedarse hasta sin comer por comprar maquillaje. Ahora vienen y sienten que no es correcto. En su relación personal no es correcto. No lo haga. No lo haga porque usted siente que puede atravesar un límite. Usted conoce sus límites, no lo haga. Respeta esa relación que tiene el Espíritu Santo. Cultiva una relación con el Espíritu Santo, porque si lo hacemos en esa intimidad, Él nos va a dictar lo que es bueno y es malo. Recuerde, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Pero tampoco podemos caer en el tema ni del extremismo de prohibir y decir que la Biblia lo dice y mandar a la gente para el infierno, y tampoco podemos llegar al extremo de la liberalidad. Como existen personas que por hacerse un tatuaje comienzan a crear una adicción al tatuaje, y el que se hace un tatuaje se hace otro tatuaje y otro tatuaje, ya pasa al terreno de la adicción, que sería la misma cosa que adicción a la droga o a cualquier vicio.
Esas cosas tenemos que cuidarlas, por eso que es importante ver nuestro corazón y cuidar nuestra motivación. Y recuerde, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda las intenciones de tu corazón. Tenga equilibrio y que el Señor le continúe bendiciendo. Gracia y paz para todos, y que la paz del Señor pueda estar reinando en su corazón. Si a usted le gustó este video y cree que puede compartirlo con otras personas, cree que puede compartirlo con sus hijos, con sus amigos, porque estamos equilibrando el tema, refiere este video, encamine este video, mándelo, reenvíelo para otros. Y una vez más les pido, si no se han suscrito al canal, pueden suscribirse, y aquí estamos para servirle. Habló para ustedes el pastor Joyce Sánchez, venezolano, radicado aquí en Brasil, y ministro de Jesucristo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Gracias y paz para todos.